Buenos días, alegría. Buenos días, Flor. Buenos días a los televidentes que nos sintonizan en RPC Televisión, Canal 4. Nos sintonizan en las frecuencias de Telemetro Radio y nos ven por streaming a través de Metcon Go y en las plataformas de YouTube de Cuarto Poder. Bienvenidos a la emisión de hoy, lunes 6 de junio del año 2022. Oye, una emisión llenísima de noticias. Y el fin de semana, desde el viernes, o sea, no habíamos nosotros terminado de salir el viernes de aquí cuando comenzó la ráfaga, eso que los viernes es calmadito. La ráfaga de sucesos, de eventos, de todo tipo de cosas, ¿no? Bueno, vamos a resumir en extranjero para salir de internacionales. 9 tiroteos, Guido, fin de semana en Estados Unidos. Es increíble, eso parece una epidemia. Y yo no entiendo, Flor, yo he estado analizando, y yo no entiendo por qué la reticencia a hablar de las reformas legislativas que se requieren, sin que se vulnere la enmienda 2, la segunda enmienda. California, por ejemplo, ya tiene una serie de restricciones a la venta de armas automáticas y fusiles de asalto, y eso ha hecho que se reduzcan los tiroteos masivos en ese estado, que es el estado más poblado de la Unión Americana. Entonces no entiendo realmente por qué en otros estados hay una reticencia a abordar el tema. Nueva York aprobó también una legislación con miras a tratar de disminuir estos casos que son realmente lamentables. Entonces las respuestas que se pretende dar son como peor que la enfermedad, ¿no? 9 tiroteos en un fin de semana. Y por otro lado, como bien dices, o sea, Ohio permitirá a sus docentes tener armas. Entonces, ¿y qué pasa cuando salga un docente de estos locos? Bueno, eso por eso te digo que peor es el remedio que la enfermedad. La solución a los eventos que se dan en escuelas, armar a los profesores. Esa no es la solución. Eso puede ser una medida de prevención extrema. La solución sería regular el porte y tenencia de armas, aumentar, por ejemplo, a 21 años, establecer medidas para, como hay en Panamá y en todos los países del mundo, de veda, de demostrar salud mental mediante un examen, un certificado, qué sé yo, algo básico, pero que no permita que una persona desequilibrada llegue a una tienda, compre un arma o 2 fusiles de asalto como ocurrió en Texas, y cause este tipo de tragedias. No sé si tuviste oportunidad de ver la encuesta que salió en el noticiero matutino de Telemetro hoy sobre salud mental, justamente de Ipsos. Y esa encuesta dice básicamente que muchos panameños piensan, 6 de cada 10 piensan, de los encuestados obviamente, que la salud mental es igual o más importante que la física. Sin embargo, solamente 3 consideran que en Panamá se le presta la misma importancia a la salud física y mental, sin tomar en cuenta que misma puede ser poca, obviamente, ¿no? Eso me pareció importante, digo, se está haciendo un trabajo. Mire, aquí está la pregunta en pantalla, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor cómo usted piensa que la importancia de la salud mental y la salud física son tratadas por el sistema de salud de su país? Espérate que ni leo. La salud mental es tratada con mayor importancia, 12 personas, 12%. 12%. La salud física es tratada con mayor importancia, 28%. Ambas son tratadas con igual importancia, 35%. Y no estoy seguro, 25%. Sí, interesante el resultado. Entonces, 3 de cada 10 considera que se le da igual importancia a una y a la otra, pero no estoy segura. Yo no estoy seguro, yo también, yo estaría en el 25%. Yo estaría 100% en el 28%. O quizás ambas son tratadas con igual importancia, entiéndase, no la suficiente. Sí, pero yo sí creo que la salud física, por distintos motivos, ¿no? Desde la frase aquella de mente sana en cuerpo sano, que ha hecho carrera a través de los siglos, tiene mayor preponderancia. Pero sin embargo, debo decir que la salud mental, sobre todo, como quedó evidenciado después de la situación de restricción de movilidad y de salir al aire libre de la pandemia, de las medidas de la pandemia,
quedó en evidencia la importancia de la salud mental. Igual para las que a lo escuelas. mejor se veía como algo ahí, sí, importante, pero no de tanta importancia. Oye, Atenógenes, tú pensarías, estamos hablando aquí de la última encuesta de Ipsos que nos pareció bien interesante, tú estarías dentro del 28% que considera que la salud física es tratada con más importancia que la salud mental. Aquí tú sabes que sí. O el 35% que es tratada con igual importancia. Yo estaría en el del 28%. Yo también. Es más, tú sabes que esta encuesta revela la importancia que el panameño, sin que las autoridades lo sepan, le está dando a la salud mental. La está poniendo al mismo nivel que la salud física. Y hoy en día la física en Panamá tiene mucho más importancia que la mental. Sí. Y yo creo que ahí vale la pena destacar, Flor, el trabajo que también se ha hecho en Rompamos el Silencio, porque el tema se ha elevado. Lo tenemos inclusive en el noticiero matutino de Telemetro. Esto de Rompamos el Silencio tiene como objetivo principalmente elevar para que la gente se sensibilice con el tema de la salud mental. Y yo creo que sí se comienzan a ver, Flor, los primeros resultados de ese trabajo que se está haciendo, porque si tú me preguntas, antes de la pandemia, muy poca gente hablaba de la salud mental. Hoy en día, más panameños se atreven a hacerlo, inclusive tú lo ves en las redes sociales, hablan específicamente del tema de salud mental. Se ha logrado, digámoslo así, desestigmatizar el tema. Exactamente. Porque antes había un estigma, ¿no? De que la salud mental es para, si uno va a un profesional a chequearse cómo anda, ya la gente lo mira a uno con otros ojos. Todavía pasa mucho. Sí, claro. O sea, el trabajo pero se ha ido avanzando en la tarea de desestigmatizar y esos resultados lo revelan, ¿no? Paradójicamente, y aquí es un mea culpa, somos los medios de comunicación que todavía no estamos sensibles con estos temas de salud mental. Nosotros estamos tratando de iniciar y hacer un esfuerzo. He tenido inclusive discusiones con otros colegas sobre el tema de la salud mental, inclusive la forma en que se abordan estos temas en los medios de comunicación. ¿A nivel de noticias o a nivel de información? A nivel de noticias, a nivel de información. O sea, sobre todo el tema de suicidios, algo tan sensible, temas de homicidios, de asesinatos. O sea, aquí hay un tema que trabajar mucho todavía en cuanto a los medios de comunicación. Así que creo que eso es un mea culpa. Mira, si te pones a ver, llegará el momento, ¿no? Si te pones a ver, y es un mea culpa que se extiende a redes sociales. Totalmente. También. Además, tú sabes que la gente, como dice Guido, la gente en las redes sociales está mucho más sensible al tema de salud mental. Yo he visto que hacen inclusive muchos comentarios hacia titulares de medios tradicionales con relación al suicidio, y por también ejemplo. ves un poco más de empatía cuando hay personas que se despiden o personas que dicen estoy muy mal y encuentra gente abajo que le contesta todo va a estar bien, busca ayuda, etcétera. No, mira, hace unos años a mí me tocó ver, fue como en el 2018, un intento de suicidio y en redes sociales le dieron para llevar a esa pelada. Sí, yo recuerdo. O sea, varias veces ocurrió. Ahora, si las autoridades... Nadie fue comprensivo. Ni empático. Terrible. Si las autoridades del Estado estuvieran conscientes el efecto que tiene las afectaciones en la salud mental en la comisión de diferentes tipos de delitos, desde la violencia intrafamiliar hasta esos tiros. Ese muchacho, por ejemplo, de Cerro Batea, llegó armado a tratar de acabar con la vida de un profesor. Eso evidentemente está enraizado en un problema de estabilidad en su salud mental. O sea, si las autoridades comprendieran eso, quizás le prestaran más atención. Y el resultado... Es que muchas de las sanciones y la resocialización tendrían que venir de la mano con control de ira, con manejo de emociones, pero tampoco lo enseñas en la escuela. Entonces estás enseñando el trinomio cuadrado perfecto, pero hablaba con alguien estos días que me decía, ¿de qué me sirve que mi hijo sepa dónde queda Júpiter si cuando está frustrado no sabe qué hacer? Sí, exactamente. Sí. Entonces hay cosas básicas y lo mismo manejo de finanzas, etcétera. Y tú hablabas de los delitos. No sé si vieron la noticia hoy justamente del aumento de la participación de menores de edad en delitos. Reveló el ministro de Seguridad. Sí, Juan Pino, eso es importantísimo. Y al mismo tiempo, 20% no está yendo a la escuela. De los estudiantes que están en edad escolar no están acudiendo a clases. Que son los candidatos a la deserción. Son cifras coincidentes, por cierto, entre la deserción más el aumento de delitos. Y yo también veo que parte de eso tiene mucho que ver con lo que ocurrió en estos últimos años, la pandemia. Esa deserción escolar sí tiene un origen y una razón de ser. 2 años de abandono completo del sistema, porque independientemente que estábamos en clases virtuales, a distancia, no se llenó ni se cumplió con ese objetivo de educar.
se interrumpió el proceso de enseñanza-aprendizaje, se interrumpió la interacción de los estudiantes. Bueno, fue una decisión de Estado, obviamente, pero que vamos a comenzar a vivir esas consecuencias para los próximos años. Varios años. Y mira, yo sé que las autoridades tienen esa cifra de cuántos presos, cuántos privados de libertad han sido desertores escolares. Yo no conozco la cifra del gobierno, pero los pelados de Jackson, ¿te acuerdas? José Alejandro Rodríguez. Ayudinga. Él estaba en Ayudinga, ya no está en Ayudinga, pero él da clases a los privados de libertad. Yo le pregunté justamente el jueves que hablé con él que cuántos de los privados de libertad eran desertores y me dijo que por lo menos de los que él conoce, 95%. Wow. Sería bueno hacer un censo de los privados de libertad para determinar esas y otras circunstancias que rodean a esas personas dentro del proceso de resocialización que se supone debe proveerse por parte del Estado a esas personas. Vemos que entonces la data coincide por todos lados. Sí. Coincide por todos lados. Sí, la pregunta es qué se está haciendo para, no solo para la deserción, no solo para que los más jóvenes vayan a la escuela. Flor, a propósito de los temas de salud mental, una de las normas que aquí siempre repetimos es que cuando se aborden estos temas en medios de comunicación, debe acompañarse de las líneas de ayuda para las personas. Ahí las tenemos. Yo creo que es importante que las personas tengan conciencia acerca de todas las líneas de asistencia psicológica disponibles. Están en pantalla, en el Meduca, la línea de salud mental, Te Escucho Panamá, INAMO. ¿Sabes, Flor, cuál de estas líneas tiene mayor uso en este momento? Entiendo que Te Escucho Panamá, solamente que ellos están en un horario de 4 a 10 de la noche. Y esos son voluntarios, ¿no? Sí. 831-7600, Te Escucho Panamá. El sistema de Te Escucho Panamá es excelente. Yo lo recomiendo a ojos cerrados. Mira tú, porque en el INSAM, en el Meduca, hay líneas de apoyo. Son más temprano, abren más temprano, por ejemplo, porque Te Escucho abre a las 4. Claro. Pero está hasta las 10. De 4 a 10 de la noche. Está hasta las 10. ¿Por alguna razón en ese horario de 4 a 10? Porque ese es el vacío que hay. Ah, claro. Las otras son, mira, que son entidades estatales. De 8 a 5. De 8 a 5. Oye. O de 8 a 4, entonces hay que un vacío importantísimo. Vieron que el vicepresidente José Gabriel Carrizo como que le quedó el gustito de usar recursos públicos para sus eventos políticos. Claro, pero ¿sabes por qué no? Porque la impunidad los empodera. Esta no es primera vez. Porque no hay consecuencias. Esta no es primera vez, exacto, la impunidad los empodera. El gustito, yo creo que eso siempre ha pasado de esa forma. Yo creo que siempre ha pasado de esa forma, pero mira, no ha empezado oficialmente la campaña y ya le conocemos 3 ocasiones en las que ha usado uso de recursos públicos del Estado, sin ninguna consecuencia. Lo de CERTV, luego la visita... El anuncio de que no iba a ser candidato. Un anuncio dentro político, de su partido, totalmente político, en un canal estatal. Luego vimos cómo bajaba en Veraguas para las visitas a los familiares de Pipo Virsi luego de su muerte. O sea, yo no sé si es que el avión presidencial es un Uber familiar de él o qué. Tuviste que cuando se le preguntó al ministro de Seguridad sobre el uso del helicóptero, el ministro dijo que el helicóptero había sido utilizado para una reunión de alcaldes y representantes. O sea, no negó que eso fuese, porque es que el viernes, cuando esa imagen comenzó a correr, por ahí comenzaron a poner en algunas redes del gobierno que era falso, que era falso, que era falso. No. Pero ¿qué ocurre? Esto venía acompañado de una campaña con ese señor que va camino para allá, que se llama Ricardo Torres. Así es. Entonces, eso apareció en las propias redes antes de este video, porque alguien, me imagino que estaba grabando, pensó que era muy gracioso hacerle como un backstage al video que habían mandado, ¿no? Sí. Y ese fue el backstage. Y entonces, obviamente, gente con criterio tomó el video y dijo, ven acá, ¿qué backstage de qué? ¿Cómo es posible que se esté utilizando el helicóptero del Estado para una reunión política? ¿Por qué era política? Helicóptero del Senan. Exacto. Helicóptero del Senan, combustible del Senan, recursos del Senan. Piloto del Senan. Todo para una cuestión eminentemente política partidista. Y a mí me tocó ver este fin de semana, el viernes en la tarde, a las 6:30 de la tarde, como un pick-up del servicio aeronaval estaba escoltando la sacada de un yate en Vistamar. ¿Ves? Yo no entiendo. ¿Ves? Es que, miren,
independientemente de un yate del privado. objetivo de la reunión. ¿Habría tenido algún percance ese yate o algo así por el estilo? No, lo para estaban que sacando para mantenimiento. Sí, porque por eso. O sea, pregunté. no era un tema de urgencia. No era un tema de urgencia, porque sí además se era un involucra yate en tema de privado, urgencia, espérate, imagínate. un yate privado. No, Mira. esto es el colmo porque esto, o sea, fue una reunión política, sí, Yo de sí te alcaldes y digo. representantes, pero eminentemente política con discursos políticos del PRD. Yo sí te hacia digo. las Y elecciones del no ha 2024. empezado la campaña. ¿Por qué no se fueron por tierra para que probaran la Interamericana en la condición en que la encuestra el ministro de Obras Públicas? Exactamente. ¿Por qué no se fueron por Eso vieron es tierra? un monumento a ¿Vieron, la desidia. exacto. vieron en redes No, por eso se van en helicóptero. vieron en redes el accidente del motorizado, por Sí. cierto. Sí. Casi se mata por un hueco. Y eso fue, no, y esa es la vía transísmica. Sí, 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 Este sí, en sí. en el otro sentido, porque eso fue en Veragua. Bueno, porque no utilizaron la Interamericana, agarren su tranque como el resto de los panameños, que agarra 4 horas para llegar hasta allá, o 5 horas por la cantidad de huecos que hay. Y- No, yo No, prefiero y no en solamente helicóptero. eso, sino los pilotes esos puestos ahí No, ese es el monumento a la desidia. el monumento a la desidia, Es el eso es monumento justamente a la lo que desidia. digo. Pero a mí me preocupa que es que ya hemos visto 3 actos de proselitismo abierto, sin ninguna consecuencia del vicepresidente Gaby Carrizo, y no ha empezado la campaña. Y Entonces, ni, cuando siquiera empiece, ¿qué? y ni siquiera se ha sabido de que alguna autoridad encargada de verificar si se ha cometido un delito electoral por eso haya solamente ha iniciado hablado- una investigación. El ministro de Seguridad sí confirma que el vuelo se dio, y eso es lo importante. El ministro de Seguridad confirma que el vuelo se dio, que el vuelo ¿Sabes se qué? dio para una reunión de autoridades locales, que sí se dio también. Pero ¿qué resulta? En el proceso de la reunión hubo un video que circuló político. Entonces, ¿la reunión era política o de alcaldes y representantes? Bueno, el señor Ricardo Torres va con su propaganda ahí Y en la tú- cabeza Claro, y todo. O sea, claro, no. es que este video que Sí. surgió del helicóptero era el backstage de aquel video. Bueno, yo no sé si esto habrá ¿Alguien tenido quiso que ser ver. gracioso o alguien quiso Fuego amigo. fue Fuego amigo? amigo. Porque Oye, eso también puede pero ser fuego mira, amigo. a mí me comentan aquí que el viernes que estaba Cristiano Adames reunido con todos los representantes de Herrera del PRD y les prometió $2.000 en contratos de la Asamblea a partir de julio. Y también se fue en helicóptero. ¿Qué? Tú sabes También que se ha abrido en helicóptero. Ah, yo Oye, no sé. eso- Porque digo, eso- si entren que caben 100, todo no, eso, no lo pagan ellos. todo eso es violatorio, Mira. absolutamente, directamente viola el artículo 136 de la Constitución. Así Ahí es. está Que el- ahí dice está, lo está siguiente, clarito. las autoridades están obligadas a garantizar la libertad y honradez del sufragio. Se prohíbe, 1, el apoyo oficial, directo o indirecto a candidatos a puestos de elección popular, aun cuando fueren velados los medios empleados a tal fin. Y 2, Imagínate. las actividades de propaganda y afiliación partidista en las oficinas públicas. Bueno, Eso es clarito. En este caso no fue velado, fue abiertamente. Sí, sí. ¿no? Abiertamente llegó el vicepresidente al circuito 94, ¿no? En Veraguas, Sí. donde el señor Ricardo Torres es candidato o precandidato a una reunión política. Sí, Y pero se generó propaganda política de ese por evento. supuesto. sí. Pero Por eso- ¿y quién habrá grabado y con qué plata? Y las cámaras y todo lo demás. O sea, Exactamente. el avión es una cosa nada más. Y el personal. Claro, porque muy eso eran pocas horas veces- laborales. Esas además eran horas laborales. No podemos olvidar eso. Mira, muy Además- pocas veces a nosotros nos llega información de todo tipo. El tema es que muy pocas veces hay constancias y videos que lo ratifiquen. En el caso del helicóptero, sí, es muy claro. Ahí está el helicóptero. Ahí está la la prueba. propaganda. O Pero sea, ¿dónde ahí está está Edilio todo. García? Exacto. Dilio Arcia. Bien, gracias. Ah, pues. Bien, gracias. Oye, hablando de ¿De descaro. qué partido es, por cierto? No es de Del- ninguno, pero CD. no es de ninguno, pero porque para ocupar el cargo no puede ser de ninguno. Sí, pero pero renunció de que- toda su vida ha sido PRD. Sí, de corazoncito. Eso se puede olvidar de la noche a la mañana. Jamás en tu vida. Oye, pero mira, hablando de descarados, por favor dígame que vieron a Martinelli en Bocas del Toro. Oye, lo vi, No, sí, que- claro. que- Allá Es donde fue la difícil. matanza. Qué grotesco. Sí te Allá digo donde algo. fue la matanza. O sea, yo no me olvido de eso. Sí te digo algo, es difícil competir con eso. Es difícil No, al competir. señor le dijeron, oye, el ingeniero Hernández está haciendo uso del lenguaje soez y le ha resultado, y No sé si vieron el video, pero rápidamente. es No, difícil hombre. competir de esa forma. Sí, no, no. Es difícil, es muy difícil. Ah, está desleal. Claro. No. Además hasta desleal. se va a una reunión de un partido en el que él no está. Él fue el fundador de ese partido, pero él ya no está ahí. Y entonces, Pero a mí me y sorprende. créeme, y eso va a enredar todas las cosas dentro del cambio democrático y RM, porque mucha gente no sabe si es RM o cambio Sí, democrático. Y quizás cambio democrático, no sé si es que está tomando acciones o no está viendo la injerencia de un Él- partido político dentro de otro, pero sí hay la injerencia de un partido político dentro de otro. evidentemente él aspira a que Cambio Democrático y RM vayan aliados. Y que ¿no? los disidentes Entonces, no lo saquen. Sí. O lo Pero- saquen. Pero bueno.
¿Qué le convendrá? Los disidentes de... Ah, claro, los disidentes de Cambio Democrático, los diputados. Claro. Oye, a propósito de DRM... Va a ser difícil revocar el mandato a 15 diputados. Yo ¿Ustedes creen también que eso pienso, ocurre? sí. No, Cuando yo creo eso- que eso... mira, si se Oye, nada basan más, en la nada más hay ley, uno en la sí. historia de la República. Sí, pero si se En basan la en historia la ley, reciente. sí. El tema es que de la- no siempre se basan en de la la ley. Tercera Sí. República, como escribió Carlos Bolívar Pedrechi. En la historia de la Tercera República, a partir del 90 para acá, solamente hay un diputado que se le revoca el mandato. Bueno, yo no sé, pero oír a Martinelli hablar en Bocas del Toro de cómo se deben hacer las cosas, después de haber visto una matanza en su gobierno, en esa provincia, a mí de verdad se me caía la cara de vergüenza. No, y y decir hablando- que él prestó de su plata para que arreglaran unos baños. Señalando de charlatanes a las personas que han señalado algunas cosas que son... Pero ¿cómo Realidad y verdad. ¿cómo llega este hombre a Bocas del Toro y no lo abuchean? Eso es lo que yo me pregunto. Con muertos, aquí, muertos, heridos, ciegos, y no lo abuchean. No. Yo realmente no entiendo, no sé si me parece No, más nada. descarado él o el pueblo. No, y tú sabes que hubo hasta una guerra de video de quién tenía más gente. Sí, es O sea, lo Rómulo, porque no, Rómulo hombre. tenía un claro, evento porque también. Rómulo en Rux Bocas, también tenía, y se en veía Bocas. bastante gente, pero se Sí. veía gente en las dos, Sí. en las dos congregaciones, en los dos grupos de apoyo. Y tu pregunta realmente, Flores, es muy significativa, porque es parte también de la realidad política en la que vivimos, ¿no? Sí, O sea, me ahí yo no parece vi abucheos, terrible. por el contrario. Yo no vi abucheos. Yo tampoco, y eso me parece Mira, que es importante, La diputada porque Yanibel Ábrego, ahí ven, con ella. siempre, Sí. vamos a ver por cuánto, pero siempre. Es la versión femenina de Martinelli, dice Martinelli ahí. Él dijo ahí que eso Sí, era él lo dice además. su versión Ey, femenina. por favor, hablando de descaro, pero divertido, las narcopelucas en Tocumen. Ah, no. Sí. Oye, 9 años le aplicaron a... y sí les digo algo, cuando... A las vinculadas. Pero cuando descubren ese tipo de método para poder introducir droga, es mucho tiempo después de que el método ya ha funcionado. Por supuesto, esa Porque no es que la primera vez. Esta no A es la menos que primera sean vez. de que de las más chambonas. Sí, miren lo que me encontré. No es la Pero primera. bien hechos los rollos, esto te lo voy a decir. Sí, quién sabe cuántas narcopelucas habrán. Pero esa- comprado. tú y bien. Pero esa, yo quedé con la duda si ella viajaba como si estuviera enrollada o viajaba con un turbante cubriéndole eso. No, con una peluca. Era entre las extensiones y la peluca, Así decía es. la noticia. Ya. Míralo, ahí está. O sea, es una Pero forma. oye eso. Un impresionante. nuevo tipo de introducción de droga en Panamá. Bueno, 9 años le cayeron. Claro. Chuzo, eso es un nido Y ahí adentro. Sí, 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 realmente ahí eso es flagrante, ¿no? Y La las encontraron declaraciones con de todo. Nito Cortizo en Veraguas. Oye, ahí tenemos, inclusive porque él mandó a decirle a los que hacen memes que le hagan un meme. Y adivina qué, le hicieron su el meme. Le hicieron su meme. Porque dice que él se la sigue rifando. Y Que va se a la seguir rife, rifando. pero que se la Rife, rife, pues. que se la rife arreglando los problemas que hay realmente en el país. Me llamó la atención el discurso del ministro de Salud, porque ahora van a hacer un acto político, porque eso es político, eso no hay duda de que es un acto político, cada vez que van a entregar suministros a los hospitales. Sí. Porque a eso es que fueron allá, ¿no? Sí. A entregar Sí. suministros para los hospitales, incluyendo arroba medicamentos. cámara, oye, arroba cámara. Incluyendo medicamentos del COVID. Entonces, la lista de todos los suministros. Y eso es parte de las funciones. Después me da risa porque después entrevistan a una funcionaria del MINSA y ella dice, esto es parte de nuestras funciones habituales. Tú sabes que lo que Eso yo no haría hay por si qué fuera... publicitar. Él quería decir yo que nos la como vamos a medio de seguir rifando. Yo como medio de comunicación ni siquiera destacaría a lo que fue, porque es parte de su función. De eso lo criticaría y solo aprovecharía los discursos para decir qué fue lo que fue a hacer allá de verdad. Sí, hombre, eso no... O sea, eso- uno no le puede dar bombo a eso, porque eso lo hacen para eso mismo, para que la gente a través de los medios de comunicación No, o crea sea, que están haciendo su trabajo. No, él fue allá a mandar el mensaje que nos las vamos a seguir Ah. rifando. De Sí, la mano pues. de Dios. Sí. De la mano de Dios. Oye, se la pero vamos a fue como el fin de seguir semana del rifando. descaro, porque ustedes vieron quiénes anunciaron sus candidaturas, ¿no? Ay, ya. Oye, Tito Afú, Afu. Regresa Tito Leonel Afú. Zapata, oigan esto. Leonel Zapata, célebre, tristemente célebre por ser uno de los Amigo del de los círculo hijos cero de de los hijos de Martinelli. Y que compró un tigre cuando los- era Ese fue el señor del Martinelli tigre, ¿verdad? presidente. ¿Ustedes se acuerdan, Claro que ¿se era acuerdan el de la tigre. fiesta de Obarrio? Por Sí, De supuesto. la fiesta de Obarrio famosa. Exactamente. Así que por ahí va la cosa. Y Tito Afú va a correr por CD, creo, ¿no? Me pareció. Sí, Dijo hay que que- dijo que preguntar por a ver, CD. porque Por yo CD, los Cambio colores de las Democrático. fotos de Leonel Zapata Pare- sí no sé por qué partido Eso dirige. es tú RM. sabes. Eso es Creo RM. que Esos sí, son los el colores de Leonel Zapata RM, amarillo RM con azul. y Tito Bueno, Afú el era tipo se CD, fue a hacer un sí. photoshoot
y ha subido como 6 fotos del photoshoot y ese es su Instagram de alcalde. Porque además no es que va para diputado como No, tú. Ah, sí es cierto, va para alcalde. Va para alcalde, porque aquí el que pide poco es loco. Pero además hay que ver entonces, ¿para qué casos que él necesita fuera? No sé cuántos Porque yo tendrá. dudo mucho Sí. que quiera ser alcalde en su vida. Lo que está buscando es el fuero, lo que tú dices. Correcto. Porque digo, y además tenemos que recordar que en el 2024 se van a elegir 22 nuevos representantes de corregimiento, cortesía ¿Son de 22 o los 24? 22. 22. En el 24. Ah, en el 710 22 en el corregimientos. 24, decía. 22 representantes nuevos en el 2024. Entonces, imagínate. ¿Qué Entonces, cantidad de representantes vienen? ¿cuánto nos cuesta todo esto? Esa es la pregunta del Y millón. si van a hacer campaña con todos en helicóptero del SAN, imagínate. Sí. del No, ese es Senan, solo no. el PRD, no te preocupes. Eh. Vamos a cambio, pues ya volvemos, no se vayan. Buenas, ya llegamos de vuelta y tenemos a nuestro invitado presencial, ya iba a decir en línea de la costumbre. No, él está Costumbre, presencial acá costumbre. con nosotros. Se atreve. José Abel Albengor, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y ahora que estamos en época en donde todo el mundo está presentando sus nombres para ser candidatos a magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Porque es que todavía no son postulados, ¿verdad? Esto inicia apenas el proceso. Es un proceso, sí, Sí. de convocatoria, ya iban 43. De ahí se hace un filtro Sí, en donde sí viernes. se presentan los postulados al presidente. Hasta el ¿Usted ya viernes. quedó curado en salud o qué? Bueno, Flor, uno siempre tiene que mirar opciones. O sea que el que no aspira, expira. Es correcto. Siempre hay que mirar opciones, pero ¿De aquí al viernes se postula o qué? no he tomado ninguna decisión. ¿Y los papeles se pueden hacer tan rápido? ¿Preparar tan rápido? Me acuerdo que cuando Digo- usted lo nombraron, el acta del Consejo de Gabinete decía que usted había aportado como 13 documentos. Yo me lo acuerdo. Sí, lo que sucede es que inicialmente hay que hacer una petición, Flor, al Ministerio de Gobierno. Es una petición para efectos de que el ministro certifique que se cumple con los requisitos. Es ahí en donde se puede establecer ese tema, en la petición. La petición, la resolución queda publicada en Gaceta Oficial. Entonces, ya teniendo ese documento, evidentemente las personas pueden aspirar al cargo inmediatamente. Después de su elección, después de su designación, hubo muchísimas críticas porque era allegado al presidente. La justificación en ese momento fue que no tenía mando de jurisdicción, ¿ok? Pero igual eso fue durísimamente criticado. De hecho, Italo Antinori recuerdo que salió diciendo que se le ponía en el mismo documento sin experiencia a usted y con experiencia de 30 años a él, pero quitando la parte de los 30 años de experiencia de él, o sea, los igualaban en ese sentido. Y de ahí empezó a salir un montón de críticas de cómo se estaba designando a los magistrados, porque usted fue nombrado con Martinelli en el año 2009, creo que fue. 9 con Moncada. Correcto. Y su periodo se acababa en el 19. Duró al final 1 año y 3 meses. Correcto. Ok, pero después de ahí se empezaron a dar muchísimas críticas de cómo se estaban eligiendo los magistrados y esta última vuelta se hicieron evaluaciones psicométricas. ¿Usted qué Correcto. piensa de eso? Mira, inicialmente es importante señalar que a todos los magistrados los nombra un presidente. Eso es una situación que no ha cambiado en el país de hace más de 100 años. En esa oportunidad yo presenté toda mi documentación ante el Ministerio de Gobierno, fue público, se hizo una resolución en donde se me declaró idóneo para ejercer el cargo de magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Las críticas que se dieron era porque yo laboraba en el Ministerio de la Presidencia. Y antes De había hecho- renunciado a la Fiscalía de de Drogas hecho- para eso. De hecho, yo laboraba en el Ministerio de la Presidencia. No había renunciado a la Fiscalía de Drogas por eso. De hecho, había renunciado a la Fiscalía de Drogas producto de una serie de amenazas que se habían dado en el momento de un caso que se llamaba la embarcación Gatún, en donde en allanamientos que se hicieron en Colombia se detectaron planos del edificio Avesa, de las diferentes entradas y salidas del edificio Avesa, y producto de eso y por razones de seguridad de mi familia yo renuncié. Después fui contratado en el Ministerio de la Presidencia Como y asesor. como asesor presidencial y hice la aspiración a la Corte Suprema de Justicia, cargo que jamás pedí, para el que fue
fui designado, No pidió, pero se lo ofrecieron. No pidió, pero se candidatizó y todo. me candidaticé. No, pero si se candidatizó fue porque se lo ofrecieron, ¿no? Jamás me lo ofrecieron, ese cargo jamás me lo ofrecieron, yo me candidaticé. Y el presidente no sabía que usted se iba a candidatizar. Bueno, de hecho se enteró por la resolución del Ministerio de Gobierno, cuando salió en Gaceta Oficial. En ese momento entonces viene donde usted y le dice y le habla. ¿Vas a hacer tú o no? No, jamás me lo hice Ahora, directamente. José Abel, yo recuerdo ese proceso porque tal como se venía haciendo desde el año 2005 con el Pacto de Estado por la Justicia, se hacía una convocatoria y se hacían entrevistas y todo, y había una lista que el presidente de entonces llamó la lista embaucadora. Usted sí estaba dentro de la lista embaucadora. Es que de eso se trata. Buena Guido. memoria, Sí. Guido, la lista embaucadora. Sí. Guido, Por de eso supuesto. Guido, de eso se trata. Yo sí me sometí al filtro en aquella oportunidad. Es decir, yo presenté mi documentación y mi documentación fue evaluada por una serie de personas y se enviaron lo que eran las críticas que las personas realizaban al nombramiento. Eso fue lo que sucedió. En cuanto al tema de posterior de la renuncia, mira, yo fui designado a los 38 años de edad. Fui el magistrado más joven que fue designado para la Corte Suprema de Justicia y de hecho hoy en día a los 51 años de edad te puedo decir que debe subirse la edad para elegir un magistrado a 45 años al menos. Ahora, O José Abel, 50. de igual ¿Por qué? forma, Porque en aquel momento yo no tenía la madurez que tengo hoy en día. Bueno, no se declaró impedido para conocer como ponente la solicitud de separar del cargo a la jefa del Ministerio Público, Ana Matilde Gómez. Sí, me declaré impedido. Se lo Y de pidió hecho, José Antonio Tejada, que era el abogado de Ana Matilde Gómez. En ningún momento. Sí, aquí está, yo tengo la noticia. Los abogados de Ana Matilde Gómez lo recusaron. Usted era novato en ese momento. ¿Por qué? Porque usted no mostró señales de que se declararía impedido. Flor, te explico. Cuando la solicitud de separación del cargo de la licenciada Ana Matilde Gómez llegó a la Corte, el 6 de enero del año 2010, ese expediente estuvo en reparto unas semanas y inmediatamente el expediente me llegó al despacho. Yo analicé, revisé el expediente, tenía un criterio bien particular, criterio bien particular de la solicitud. Y de hecho el criterio particular que tenía yo de la solicitud era que no cabía. No obstante, yo no podía conocer ese expediente porque yo había sido subalterno directo de la procuradora Exacto. Ana Matilde Gómez. En ese momento ingresaron una serie de, por eso fue muy rápido. Pero más allá, Pues recuérdese ingresaron que Ana una Matilde serie de- Gómez le puso a usted un proceso disciplinario porque cuando era fiscal de drogas, relacionado con la salida del país de Ernesto Chon Coronado, acusado por blanqueo de capitales en el caso del grupo DMG de David Murcia Guzmán. Correctamente, eso fue un proceso que se abrió de oficio. Eso fue un proceso que se abrió de oficio por un error que se dio a nivel del Departamento de Operaciones de la Fiscalía de Drogas. Un error. Que usted dirigía. Él tenía una orden de impedimento de salida del país y por un error de un funcionario que fue sancionado, no se envió la orden de impedimento al Aeropuerto Internacional de Tocumen. No obstante, ese proceso culminó Cuando usted renunció al cargo de liberándome fiscal. totalmente de la responsabilidad con relación a ese tema. Cuando el proceso de la licenciada Ana Matilde Gómez, la solicitud específicamente de que ella fuera separada del cargo, ingresó a la Corte Suprema de Justicia, jamás pasó por mi mente fallar ese caso, ni a favor ni en contra. Y es por eso que presenté un impedimento que fue resuelto por el magistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de lo Contencioso Administrativo, el entonces magistrado Víctor Leonel Benavides, que aceptó inmediatamente el impedimento y me separó del cargo. De ahí yo perdí totalmente conocimiento con relación a esa causa. Por eso es que es una falsedad que se señale, o que se señale en los medios de comunicación, que yo tuve alguna vinculación con esa separación del cargo de la licenciada Ana Matilde Gómez, que de hecho la licenciada Ana Matilde Gómez es una persona a la que yo le tengo muchísimo aprecio, y en el momento en que ella corrió para presidente de la República de Panamá, yo hice unas declaraciones al diario La Prensa, específicamente,
sobre los perfiles de los candidatos, donde yo especificaba cuál había sido mi experiencia con Ana Matilde Gómez. Es decir, eso no es lo que pasa, del día licenciado, de hoy. es que en su momento... Está en noticias, por eso se lo estaba leyendo. Y en su todo momento a puntual. usted se le vinculó a un grupo llamado Pamago. Pamago, perseguido por Ana Matilde Gómez. ¿Fue parte o no fue parte usted de Pamago? Atenógenes, eso es una fábula. Eso nunca ¿Cuál es la fábula? existió. ¿Cuál es la fábula? Para aquella oportunidad, y por eso No, habla- no, ¿cuál es la fábula? Le explico. ¿Pamago o que usted haya sido parte de Pamago? Pamago y que yo haya sido parte de Pamago. ¿Son dos fábulas? Son dos O fábulas. sea, usted se atreve a asegurar no solamente que usted no estaba ahí, sino que eso nunca existió, no lo O inventamos. sea, que Pamago nunca existió. Ese es el Mire, punto. Por eso mire, preguntaba cuál fábula. Vamos, porque- vamos a los dos puntos. Pamago, de lo que yo he podido escuchar en los medios de comunicación, Pamago es la reunión de varios abogados que discutían sobre mecanismos que existían, una discusión jurídica para reemplazar a un procurador general de la nación. ¿Cuál era la línea de mando que podía darse si se daba el reemplazo de un procurador general de la nación? Eso era Pamago. Ah, entonces sí que si- existía, qué fábula. que eso, no, pero eso era una discusión entre torno No, de pero- unos abogados. ¿Pero Esos era una abogados- discusión o fue una conspiración No, para sacar al Procurador General de la Nación? Conspiración es si las personas que se señalan que participaban dentro de ese grupo tuvieran la injerencia, tuvieran el poder. No, o pero la tuvieran los intención Pero, sí. pero es que Pero la la intención sí. para, no, para llevar a cabo No, más esa allá de situación. eso, es que la procuradora Ana Matilde Gómez la momento. sacaron del cargo. Es Exacto. que aquí sí fue una Sí, conspiración. pero la sacaron O sea, por- no fue una simple pero la reunión sacaron- para analizar, no, la sacaron Pero del la cargo, sacaron terminó por- saliendo la del sacaron cargo. por común. Es más, y el tema está en la Corte Interamericana de Ya, Derechos Humanos. Correcto, pero la sacaron por un fallo judicial que emitió otra persona que jamás participó Entonces en fue ese Pero grupo. sí se coincidencia al sentaron momento. a ver de qué forma la podían sacar o no. Se sentaron esas personas. Ah, a eso es discutir Pamago, eso. pues. Se sentaron- ¿Cómo va a decir que es Pero una fábula ahí Pamago? viene la otra parte. No, la otra parte es si usted está Ahí metido viene en la otra Pamago o no. parte. En aquella época se revelaron correos electrónicos. Claro. La otra parte es los correos electrónicos. Sí. Es correcto. Usted podrá ver, porque eso está en todos los medios de comunicación de este país, específicamente en todos los medios digitales. La denuncia que se me presenta a mí ante la Asamblea de Diputados, ahí están todos los correos electrónicos. Y en esos correos electrónicos no existe un solo correo electrónico que se me haya copiado a mí, o que yo haya contestado, o que yo haya dado alguna opinión de ese Y tema. una pregunta, No y existe un en solo las correo reuniones electrónico. estas de debate ideológico que tenían, que no era nada para sacarla a ella, ¿usted De nunca fue? conspiración. En esas reuniones, ¿Usted estaba? en una de esas reuniones, yo llegué casualmente sin saber que se estaba hablando ¿A de dónde ese era? tema, en el restaurante Jade. Y O cuando sea, yo usted fui llegó, a- dije, buenas, a comer, dije, buenas, quiero Yo paz. llegué casualmente, vi a los abogados en una mesa, los saludé y me retiré. Es por eso que cuando se dice una media verdad, se puede tratar de interpretar como una verdad. Pero los correos electrónicos, en ninguno de esos correos electrónicos aparece mi nombre Ahora, ¿quién copiado ni citado. Quien señaló la participación suya fue la hoy diputada Zulay Rodríguez, que además lo correcto, denunció. Sí. ella ha denunciado muchas cosas, Guido. Sí, sí, hay, sí, que sí. hay que saber separar el arroz Sí, pero más allá de la denuncia, Del la complot. a mí, cáscara. más allá de Del la denuncia, a mí complot. me interesa su versión. Porque es que, uno, si hubo reuniones de perseguidos por Ana Matilde Gómez, que se llamó usted lo está confirmando, que se llamó Pamago. ¿Fue una conspiración? Desde mi punto de vista, sí, Por porque, supuesto que porque fue. la procuradora tuvo que salir del cargo. Porque ahí está el resultado. La segunda parte de la historia, y que ahora tenemos que entender, es si usted formó parte o no de esa conspiración. Porque usted dice que entró Él de nada más forma... llegó a comer al Jade. Sí, fue coyuntural. Y pudo haber sido porque se revelaron muchos correos electrónicos Sí. y no recuerdo que haya usted estado involucrado en ninguno. Pero, más allá de la vinculación que pudieron hacerle a usted a Pamago, ¿usted era parte o no era parte de Pamago? Necesitamos una respuesta categórica, saber si era así En lo o no era así. absoluto. Porque lo otro sí no era En lo la absoluto fábula. sí o en lo absoluto En no. lo absoluto, mire, tanto es así que hoy en día ustedes se han podido revelar, pueden verlo específicamente en la denuncia. ¿Quiénes son los testigos de Pamago? Los testigos de Pamago son el señor Héctor Rojas y otra persona que está siendo investigada penalmente hoy en día.
Esos son los testigos del caso. Claro, porque Pamago. para que exista una conspiración necesita haber conspiradores y alguien que instigue la conspiración. Y esa conspiración todos sabemos que venía de la presidencia de la República. Por eso le digo que sí había una conspiración. Sabe, y usted, espérese, yo tengo una pregunta. Si usted no formaba parte de eso y solo se lo encontró un día en el Jade, ¿cómo sabe que ellos no estaban conspirando y que solamente estaban como que pensando y debate ideológico muy Porque hermoso? eso fue lo que declararon a los medios de comunicación. Yo te Entonces, estoy hablando de lo que eso ellos, sí hay que creerlo, pero eso no hay que fue creer las lo ellos noticias que declara- salen de usted. Es que eso fue lo que declararon de los medios de comunicación. Mira, Flor, yo tengo 11 años de estar a disposición de todos los medios de comunicación de este país. Yo hablo prácticamente en los medios todos los días. Yo he pedido No, y me consta, me consta. que hagan esas Lo investigaciones, he consultado como ex fiscal de investiguen drogas. lo que quieran Ahora, de ese tema. Que José Abel, investiguen lo que José quieran. Abel. Mira, pero te voy a decir algo adicional. Y yo en eso, Pero su versión es importante y yo en este eso día. admiro, yo en eso admiro el trabajo que tú haces. Yo te sigo mucho en el trabajo que tú haces en el tema de salud mental y todas esas cuestiones. Yo, en aquella oportunidad, la gente se preguntará, ¿por qué José Abel renunció al puesto? Eso. Existen muchísimas versiones de por qué yo puedo haber renunciado al Alegó puesto. motivos personales que me lo todos pi- sabemos que es me falso. pidieron el puesto, que esto, que motivo. Y la verdad es que fueron motivos personales. Mira, para aquella oportunidad. Es que no todos los días renuncia un magistrado de la para que- Corte Suprema de Sí, Justicia. Pero José Pero es Abel, que pero la en- gente asocia la renuncia suya con el escándalo de Pamago. Claro. Eso No. es Mira inevitable. así. cómo lo reportó En Telemetro lo en su absoluto, momento. La en lo petición absoluto. de muchas personas de que el magistrado José Abel Armengo pusiera su cargo a disposición después de ser objeto de varias denuncias y querellas por su supuesta vinculación en un complot Claro. para sacar el cargo de la procuradora Ana Matilde Gómez fue escuchada. Así lo reportó Telemetro en ese año. Bueno, Mire, y también, era la por versión ejemplo, en ese momento. por ejemplo, Michelle Doens en su momento dijo que magistrado Armengol sirvió a Martinelli de tapadera en el caso de David Murcia Guzmán y que debería renunciar a cargo si es que quería hacerle un gran favor a la justicia. Pero tiene un montón de señalamientos. Por ejemplo, ¿en qué quedó la denuncia que le metió Zulay Rodríguez por delitos contra la administración pública en las modalidades de concusión y espérese que ni leo. Exacción, tráfico de influencias, abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos y los delitos contra servidores públicos, ¿En qué quedó eso? Eso quedó archivado. ¿Usted tiene algún caso abierto en este momento? Ninguno. Nunca he tenido un caso abierto en mi vida. ¿Y en qué terminó el caso en el que usted ratificó ante una notaría, creo que la octava, que Olmedo Arrocha, actual magistrado de la Corte, intervino en el caso fiscal de las empresas Financiera Única y Mueblería Ancon? Desconozco. ¿Desconoce qué? Desconozco el que terminó. Pero ¿y en qué fue lo último que quedó? Si usted fue el que ratificó eso. Es que vamos, estamos confundiendo unas cosas. Yo no he declarado nunca ese tema de esa forma. Yo lo que declaré es que yo como abogado litigante, yo en representación de una empresa, me reuní con otro abogado litigante en ese momento, me reuní con él a efecto de discutir sobre la posibilidad o no de llegar en un arreglo en un caso quiero regresar, civil. Yo En un quiero caso meterme. civil. Esa fue la declaración que Quiero yo hice. regresar a lo de Pamago. Yo no he hecho declaraciones aquí, imputaciones contra nadie, Licenciado, sino que yo me reuní Quiero con un regresar a lo de abogado. Pamago Sí. para no perdernos. Y sobre todo porque no tenemos mucho tiempo. Ok. Porque es que usted renuncia a la Corte Suprema de Justicia. Y como muy bien leyó Flor, la versión que hay es que usted renuncia por Pamago. Y mira cómo mira, allá yo leí cómo lo detalló Telemetro, mira cómo lo detalló la prensa. Por aquel momento varias organizaciones de juristas y la sociedad civil exigían su dimisión por graves señalamientos hechos por la diputada Zulay Rodríguez, quien denunció la organización de un plan secreto que derivó en la expulsión de la Por entonces eso, Procuradora General Ana Matilde Gómez. al final, ¿usted renuncia por Pamago o no renuncia por Pamago? ¿Por qué renuncia? Porque no todos los días se ve una renuncia de un magistrado de la Corte Suprema Mira, de yo Justicia. renuncio en aquel momento porque yo tenía un tema personal. ¿Qué tema? Yo tenía un tema personal. Mi esposa había perdido a una criatura. Eso lo revelo por primera vez hoy en la comunidad nacional. Y yo no iba a someter a mi familia al escarnio que implicaba una denuncia que era totalmente falsa. Porque no existía ningún elemento de convicción en esa denuncia, que es pública. Ana Matilde está Gómez colgada. sabe que eso es falso. Ella está convencida también de que eso es falso. Yo no lo sé.
No, es que como usted dice que para la campaña hizo declaraciones del perfil de ella y todo para la prensa, le pregunto, sé, eso ¿ha tenido tendría- comunicación con eso ella no, también? No he tenido comunicación con ella. Eso tendrían que preguntárselo a ella. Son Yo no te razones puedo decir. personales y no necesariamente la vinculación que le hacen con Pambago la que lleva a usted su renuncia. Perfectamente. ¿Quién le aconsejó totalmente. renunciar? ¿Quién me aconsejó? Ajá. Esa fue una decisión que yo tomé en mi íntima convicción. ¿Y usted no fue al edificio de la corte cuando renunció con su esposa y su suegra y se resistía y que no quería cambiar se resistía, no quería cambiar los cuadros y tal, y que entiendo, mira lo que leí esta noticia que sale en La Estrella de Panamá del año de la ñaupa. Funcionarios judiciales bajaban los cuadros que adornaban la oficina y su suegra los colgaba de nuevo. En ningún momento. Yo soy un demócrata, Flor. Bueno, pero usted había renunciado o no lo habían renunciado. Yo renuncié y yo sabía cuál Por- era. por eso le preguntaba- La única situación que tiene que hacer una persona cuando renuncia es esperar a su reemplazo. Por eso Que le- también hubo Mire, ese lío. En el momento en que llegó Es que el por eso le reemplazo, preguntaba. en el momento en que llegó el reemplazo, el licenciado Harry Díaz Sí. y tomó el despacho, él podrá decirle mejor que nadie a ustedes lo han traído aquí, si él encontró alguna irregularidad, alguna anomalía, alguna situación en algún expediente de ese despacho. Ese despacho no existía Por eso le preguntaba, ninguna anomalía, ¿quién le aconsejó ninguna renunciar? situación, ni nada que ¿Sabe por qué? pudiese señalarse que hubiese afectado. Es más, Le en la preguntaba, Fiscalía de quién, Drogas tampoco. le preguntaba a quién le aconsejó renunciar, porque sería bueno saber si había recibido presiones de parte del Ejecutivo en ese momento. Si alguien lo había presionado a renunciar o si fue una decisión particular la renuncia. Una decisión particular. Yo en ningún momento he recibido presiones. Ok, un magistrado de la Corte siempre va a tener presiones. Siempre va a tener presiones de diferentes estamentos de poder. Y un magistrado de la Corte no renuncia así por así. Claro, O sea, usted renunció comenzando su periodo. Claro, porque hay gente que no tiene vergüenza. Y Entonces renuncia. Sarasqueta lo reemplazó a usted en la Secretaría de Seguridad de la Presidencia cuando usted lo nombraron correcto. magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Y creo que fueron 23 días después de llegar a la presidencia, lo llamaron a Sarasqueta a juicio por delitos contra la Administración de Justicia. Él es conocido como un abogado cercano a usted. Y en ese momento también se le señaló de que usted era el ponente del caso. O sea, el que le recomendaba a sus dos colegas una decisión. ¿Qué fue con eso? No, ese caso no se encontraba, el caso específico no se encontraba en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. El licenciado Sarasqueta presentó un recurso de reconsideración. Y eso fue lo que se resolvió en sala. Los documentos reposan, dice en este momento de la noticia, desde diciembre del año pasado en el despacho de Almengor. El magistrado ni siquiera respondió a un escrito que enviaron los que acusan a Sarasqueta, donde advierten que hubo violación del debido proceso al solicitar el traslado de su caso a la Corte, mientras el incidente de nulidad se encontraba en el Ministerio Público sin avisarles. No, eso es un trámite que hicieron ellos. El caso llegó al despacho del magistrado y estaba pendiente de resolver. Pero es un caso que estaba en un juzgado de primera instancia, un juzgado municipal, que él presenta un recurso de revisión. Ok, ya nos queda poco tiempo, pero yo sí quisiera preguntarle algo. Usted dijo hace unos días, esto fue hace un par de meses, un mes, que la ley de extinción de dominio estaba en letargo y que podía ser objeto de persecución para opositores políticos. Ayer en el knockout, el embajador de Estados Unidos en Panamá, el jefe de la misión diplomática de Estados Unidos en Panamá, Stuart Tuttle, dijo que los que se oponían a esto, la gente se tenía que preguntar qué nexos tenían con estos negocios, porque en realidad el proyecto no atentaba contra no era un riesgo político para nadie, solo un riesgo para delincuentes. ¿Qué opina usted? Yo estoy totalmente de acuerdo con el embajador. Lo he venido diciendo por más de 2 meses. Esa ley no tiene nada, absolutamente nada, que afecte ningún tema político de nadie. Esa ley lo que tiene es perseguir los dineros y perseguir los bienes que han sido utilizados para actividades ilícitas y es una herramienta para la persecución del crimen. No obstante,
En el código existen múltiples herramientas para la persecución del crimen. Esa es una herramienta adicional. Es más, debiéramos ir hacia la creación de lo que es el enriquecimiento ilícito de particulares, eso por un lado, y por el otro la extradición de nacionales. Esos son dos temas con los que yo estoy completamente de acuerdo. Y yo pienso que el jefe de misión está en lo correcto. Que hay que hacer unos ajustes en la ley de extinción de dominio. Sí hay que hacer unos ajustes. Eso fue lo que dije. No hay un catálogo específico de delitos como en el blanqueo de capitales, en donde se establece de manera directa cuáles son los delitos que generan el dinero que puede ser susceptible de ser utilizado ilícitamente. No obstante, eso se puede corregir con mucha facilidad, como también se puede corregir con mucha facilidad el hecho de que se pueda establecer un periodo de prescriptibilidad, que es otra de las quejas que hay. Oye, mira, un televidente me dice, primero dijo que renunció por un tema de seguridad, por un expediente, y luego que... Son dos renuncias. Primero Fiscalía de Drogas y segundo magistrado. Sí, son dos renuncias. Antes de terminar, ahora que estamos en una época en donde todo el mundo está presentando su nombre a consideración para ser magistrado de la Corte, ¿usted le gustaría regresar a la Corte después de todo lo que le pasó? Mira, estando ya con una madurez mayor, teniendo más edad, yo la verdad no lo he terminado de valorar. Pero No ya lo he tiene hasta el terminado de viernes. valorar. Porque hasta 10 hasta el años- miércoles siguiente. Ah, exacto, pero Hasta el el viernes miércoles para O sea, presentar. porque está claro que Hasta 10 luego. años después todavía tiene que seguir dando explicaciones acerca de lo que pasó hace 10 Bueno, años. yo nunca he sido un tipo que es capaz de dar explicaciones. Ese es un tema que a mí, la verdad no me molesta porque yo sé que no hay nada oculto. Así que todo puede salir a la luz pública. Si voy a participar o no voy a participar, eso es un tema que tendré que evaluar en la semana con mi familia. Existen muy buenos candidatos y candidatas en la lista. ¿Quién le gusta? Bueno, a mí me gusta Grisel Mujica, una buena candidata. Hay muy buenos candidatos en la lista. Y yo, la verdad, si puedo servir al país, yo participaría. Pero participaría específicamente como un tema de calentamiento, porque la verdad que no lo he terminado de meditar. No tengo la documentación ni siquiera completa, pero en la lista hay muy buenas personas que yo sé que pueden participar y que de hecho va a ser reñido. ¿Usted está inscrito en algún partido? No. Va a haber mucha discusión. También me gusta, escuché la semana pasada a través de los medios que el procurador Caraballo estaba interesado. Yo no lo viste en la lista. Todavía no, pero no está en la dice lista, que- pero salió en los medios que estaba, Dice estaba que puede ser. estaba interesado. ¿Qué le parece? Porque él es misma línea que usted, pues, fiscal de drogas. Bueno, él ha hecho un buen trabajo en lo que tiene que ver con la persecución del crimen organizado. Ahora, me dijeron que usted coincide conmigo en que él no es procurador encargado, sino procurador en propiedad. Él es procurador en propiedad, Así es. totalmente. Y él es procurador en propiedad porque él pasó por la Asamblea para efecto de ser ratificado como procurador suplente. Eso era para cubrir al procurador titular En sus en una ausencias. falta, y la falta ha sido una falta definitiva, así que él termina siendo el procurador ya en propiedad, no tiene que ir a una ratificación. Oiga, gracias, licenciado Armengol, por su tiempo, por su Gracias. espacio. Gracias. Que vuelva. Y ojalá Claro. regrese por acá. Ya. Claro. Cuando termine de calentar. Cuando termine el calentar. Una pausa, La regresamos aquí próxima en Cuarto semana Poder. cuando meta sus papeles. Chao.